Agustino Ortiz Hernández. Pues yo estoy con mi trabajo, mi cosecha. Yo trabajé en mis tierras y a estas alturas pues ya coseché, ya hay productos, ya hay que guardar. Entonces yo estoy ahora sí deshojando, se dice, quitarle el totomosle de la mazorca y desgranar. Entonces, yo pisqué con redes y traer la mazorca con todo y totomosle hasta la casa y deshojarlo hasta acá. Entonces, yo sembré este tipo de maíz. ¿Por qué? Porque este maíz es este que nosotros sembramos ya tiene muchos años. Es muy rendidor este, este maíz pinto y se da muy bien en una zona caliente, en el río o en zona templada, pero se da muy bien. Y hace años que tengo este maíz, esta semilla, le llamamos el maíz pinto. Entonces, no es muy largo, no es muy largo porque hay otro tipo de semillas que son largo tiempo, entonces están floreando, están giloteando, entonces, pero este maíz pinto es corto. Entonces, para que haya nuevamente este tipo de maíz para sembrar a otra temporada que viene, yo selecciono mi mazorca. La mazorca que se ve que no es para semilla, pues lo desgranamos, lo guardamos y todo, pero aquella mazorca que se ve que está bien preciosa, que se ve que sí sirve para sembrar de nuevo, lo seleccionamos y luego le quitamos un poco del asiento de este olote, el maíz que está boludo. Entonces, y así también a la punta del mismo lote, otro tanto le quitamos el maíz chiquito. ¿Por qué? Porque cuentan nuestros abuelos que este maíz boludo que está en el asiento de este olote nace, pero nace una milpa blanca, débil. Luego muere, no crece esa milpa. Igual con los maíces chiquitos acá, no nacen útiles, no nacen con fuerza, mueren. Y así es que el maíz que está acá al céntrico de este olote, que se ve que sirve para sembrar, ese maíz es que nosotros desgranamos, el maíz que está acá al centro de este olote. Entonces se ve que está útil el maíz, un maíz que no te ha enmojecido su corazón, este maíz que no está picado con gorgojo o otro tipo de plagas, ese es el maíz que nos sirve para la temporada que viene, para que dé el mismo maíz pinto. Así es que nosotros así lo trabajamos, así yo años hace que tengo este tipo de maíz. No lo he terminado porque se da muy bien, aunque sea poco, pero ahí está. Y así, entonces el tipo de color de tortilla, algo se ve como si fuera tortilla de frijol
y muy sabrosa. Entonces, y así es que yo no dejo de trabajar este maíz, no dejo de sembrarlo hasta la fecha. Entonces, y así es que yo este maíz lo voy a seleccionar para que yo siembre la otra temporada que viene y espero que tenga buen resultado. Y estoy seguro que sí. ¿Por qué? Porque este maíz pues se da muy bien y así es que de este maíz siembro yo. Pues Ay, bien, sí, siembro. pues bien, acá me encuentro con el señor Agustino Ortiz Hernández, uno de los campesinos eh, que trabaja con mucha técnica, con mucha práctica sus tierras y pues en esta ocasión pues estamos visitando y pues de paso pues vamos a ayudarle un poco aquí a deshojar la mazorca con el cuchillo. Este es el cuchillo con que se utiliza. Es una herramienta bastante filosa, bastante puntiaguda y pues para hacer el deshoje pues no es gran ciencia, ¿no? De cómo hacerlo, solamente pues se necesita nada más lo que es la práctica. Así es, ¿verdad, don Agustino? Sí, así es. Pues así es todos los años. Cuando yo trabajo, pues así lo deshojamos, así guardamos la mazorca, aquí desgranamos, aquí pues ya está en la casa, pues este, ya está uno tranquilo, con paciencia trabajando, pero ya es en la casa. Todos los años yo así, lo deshojo mi mazorca así con cualquier fierrito, cuchillito, cualquier, pero para que la mano no se dañe, pues vamos a usar nuestro cuchillito y después de granar la mazorca, sacarle lo picadito para que no dañe a las demás semillas que están bien. Entonces por eso le sacamos este maicito a la mazorca que están medio dañadito para guardar puro limpio. Y así es que este así trabajamos nosotros los campesinos. Así es, sí, pues esta técnica pues es bastante buena porque pues uno mismo como campesino pues tiene que sacar el maíz podridito, el maíz que está amojecido o el maíz que está picado por el gorgojo. Pero si fuera con la máquina o la desgranadora, pues va parejo, va amojecido, va todo tipo de maíz y pues el maíz pues sale un poco con basura, un poco sucio, ¿no? Pero esta técnica del deshoje y el desgrane de esta mazorca pues es más efectiva. Sí, porque cuando se desgrana con desgranadora, aparte que se va muy revuelto, se va con un poco de olote, se va con maíz amojecido y además mucho se quebra el maíz. Y así es que nosotros todos los años pues con la mano deshojamos y con la mano desgranamos y así pues y así guardamos. Entonces ya de que ya está desgranado, pues un poco a los costales, otro poco al granero y así pues así lo guardamos. Pues así lo trabajamos nosotros. Sí, pues gracias y le agradezco que haya permitido con su tiempo, ya que el tiempo es muy valioso, pero
Bueno, pues ya vimos la forma de cómo se trabaja. No, pues al contrario, gracias porque vienes a visitar el trabajo.